Buenos días, queridos hermanos, buenos días, queridos amigos. Hoy queremos compartir unos cuantos versículos de la palabra de Dios. Hoy queremos llevar el tema de transformado por la adversidad. Y hoy queremos compartir con vosotros estos versículos para que tengamos una panorámica de la realidad en la que Dios lleva al ser humano para que podamos llegar al conocimiento pleno de la verdad, al conocimiento de Dios y ser transformado por el poder del Espíritu Santo y ser dirigido a través de Dios. Y vamos a leer unos cuantos versículos, empezando por el libro de Salmos 19, en el versículo 1 y 2, el Señor nos habla aquí de los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Gloria a Dios. Pues bien, aquí vemos cómo el Señor da muestra en la sociedad, en la humanidad, de su grandeza. Habla del firmamento, habla de las estrellas, habla del cielo, habla de la grandeza que Dios tiene. Fíjate cómo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que está a tu alrededor cuenta la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista está hablando en este contexto. Y esto nos llama a referir por qué tantas personas niegan la existencia de Dios. ¿Por qué tantas personas son capaces de renegar o negar la existencia de Dios, aún con toda la evidencia que el Señor ha puesto a la disposición del ser humano? Fíjate que me chocó el otro día que estuve leyendo una historia sobre Albert Einstein, y él una vez tuvo una confrontación con un grupo de alumnos, de sus alumnos más inteligentes, y en una charla dialéctica acerca de la existencia o no existencia de Dios, él le planteó una pregunta a ellos y le decía que qué porcentaje del conocimiento total del universo suponen ustedes que conocemos los seres humanos. ¿Qué porcentaje del conocimiento total del universo el hombre conoce? Y la respuesta de sus alumnos de los más inteligentes, fueron variando y obtuvo un porcentaje de un 2%, más o menos, aproximadamente un 2% de sus alumnos dijeron que era el conocimiento que teníamos los seres humanos del universo. Y entonces cuando ellos le plantean entonces él dice, con referencia a eso, vamos a suponer que sea cierto, que el ser humano tiene un conocimiento del 2% de lo que hay a su alrededor, del universo, de todo lo que rodea el sistema. Con relación al otro 98%, él le pregunta, ¿cuáles son las posibilidades de la existencia de Dios? De que realmente Dios existe. Con relación a ese otro 98% que no conocemos, que los mismos estudiantes inteligentes reconocieron que hay un 98% y más de un 98% de lo que hay en el universo que nosotros no sabemos, no conocemos. Entonces él le planteó esa otra pregunta para referirse que muchas veces nosotros negamos la existencia de Dios sin saber realmente qué hay a nuestro alrededor. Y así como decía el salmista, todo lo que hay a tu alrededor da muestra de la existencia de un ser superior, de un ser que gobierna y que tiene control sobre todas las cosas. Si nosotros somos con una mente finita, con una mente corta, podemos llegar a un 2% del conocimiento de todo lo que hay en el universo. Imagínate ese otro 98% que nosotros no sabemos qué hay. Si Dios existe o no, puede estar en ese 98% de las cosas que nosotros no sabemos del universo. Y de hecho está. Del mismo Albert Einstein, a final de su vida, con todo el conocimiento que tenía, tuvo que reconocer la existencia de un ser superior que tenía control sobre todas las cosas. Entonces, ¿a qué nos queremos referir sobre esto?
nos queremos referir en este sentido, en que a veces nosotros, el ser humano, tiene que ser transformado por la adversidad. No le damos valor a las cosas hasta que no vienen situaciones adversas a nuestras vidas. De eso es el tema que tratamos hoy, transformado por la adversidad. Y te quiero contar otra historia que, bueno, probablemente muchos de nosotros la conocemos, la hemos oído hablar, y es de Stephen Hawking, aquel famoso astrofísico, un hombre con una mente extraordinaria, privilegiada, que bueno, ha sido laureado y fue laureado durante muchos años de su vida. ¿Cómo empezó él? Este hombre, al principio, antes de padecer la enfermedad que lo mantuvo sentado en una silla de ruedas por muchos años, este hombre no le daba valor a la vida. Él mismo reconoció, antes de la enfermedad, que la vida era algo sin sentido. ¿Por qué? Porque él no le encontraba sentido, ningún tipo de sentido a la vida. Era un hombre borrachón, era un hombre que no tenía propósito en la vida. Sin embargo, después de la enfermedad, este hombre es transformado. Este hombre empieza a hallarle valor a todo lo que le rodeaba. A las cosas más insignificantes empezó a hallarle valor. Y mira la capacidad intelectual que este hombre alcanza después de estar postrado en una silla de ruedas. Cuando ya no tenía nada por lo que luchar, porque los médicos le habían dado como máximo 2 años de vida, él empezó a valorar todo lo que le rodeaba. Y empezó a luchar con todas sus fuerzas por aquello que él entendía que podía servirle. Y mira el gran conocimiento que se le atribuye a este hombre, a este astrofísico. ¿Por qué? Porque él empezó a darle valor a la vida cuando ya humanamente su vida no tenía sentido. A través de la adversidad que sufrió, él encontró sentido para luchar, para servir a otros, para servir de provecho. Y terminaba su vida en una silla de ruedas conectado a una computadora que era la que hablaba por él. ¿Y qué me quiero referir con esto, querido amigo? Quiero referirte que, así como la palabra de Dios establece que el hombre necesita muchas veces ser probado por adversidades. Dios manda muchas veces adversidades, situaciones difíciles a nuestras vidas, para que podamos darle sentido a nuestras vidas, para que podamos humillarnos, para que podamos reconocer a Dios. Porque muchas veces en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, en nuestra comodidad, nos vamos alejando de la verdad, nos vamos alejando de Dios. Incluso aquellos que somos cristianos, aquellos que abrazamos la fe ya. No te digo ya de aquellos que nunca han creído en Dios, de aquellos que se han profesado ateo o que dicen no creer en nada, o agnóstico. No te digo de eso, te digo aún de aquellos que decimos creer en Dios. Llega un momento cuando tú te acomodas, cuando la vida se te hace todo fácil, todo cómodo, que te olvidas de ayudar, de orar, que te olvidas de dar rodillas, de buscar de Dios, de tener esa intimidad, esa relación estrecha con Dios. Y eso es lo que Dios no quiere que se pierda con nosotros. Y por eso vienen situaciones de dificultades, situaciones de adversidades a nuestras vidas, que Dios muchas veces la permite justamente para que volvamos a ese primer amor, para que volvamos a ese fuego con Dios, ese fuego espiritual con el cual le conocimos a Dios. Y no te digo de aquellos que no le conocen. Dios permite adversidades en la vida de aquellos que no le conocen para ver si a través de la adversidad puede llegar el conocimiento de Dios. Vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos para que tú veas lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Y leemos en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2 al 4, dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor está hablando aquí, a través de Santiago, que tengamos gozo cuando vienen pruebas a nuestras vidas, porque esas pruebas son las que nos permiten acercarnos al trono de la gracia de Dios.
Porque a veces cuando el cristiano, cuando el hombre de Dios, cuando el hombre llega con un momento en su vida de comodidad, se olvida de Dios. Toda persona que llega a un estado de comodidad, por eso la iglesia nunca podrá estar cómoda en la tierra. ¿Por qué? Porque no es ese el objetivo que Dios tiene para la iglesia. El objetivo es que la iglesia sea guerrera, que la iglesia esté fuerte, que la iglesia esté firme, que la iglesia ore, ayune, que clame, que la iglesia esté insistentemente buscando la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa en aquella iglesia que está llena de prosperidad, llena de dinero, llena de riqueza? Con aquella iglesia que entre comillas, en lo humano, en lo carnal, no le hace falta de nada, que le hace falta lo principal, le hace falta Dios, le hace falta el fuego del Espíritu. Por eso la palabra de Dios en Apocalipsis dice: yo conozco todas tus obras, pero también conozco que te ha apartado de mí, que ha dejado tu primer amor. Vamos a seguir leyendo para que hagamos una comparación entre esto que estamos hablando de la adversidad, de cómo nosotros somos transformados a través de la adversidad y cómo a través de la adversidad somos capaces de buscar un punto de reencuentro con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjate, esa adversidad, en algunos, por ejemplo, en el área biológica o biofísica, le llaman ley de la adversidad, la podemos reflejar en las plantas, incluso en los animales muchas veces. En la planta podemos ver que hay árboles que gozan de agua, que se crecen alrededor de ríos, de lagos, de zona húmeda. Y esos árboles caen fácilmente. Con cualquier viento, esos árboles caen. ¿Por qué? Porque al tener la provisión del agua fácil, de no tener que echar raíces profundas para buscar el agua, esos árboles no hacen esfuerzo por conseguir el agua. La tienen fácil y sus raíces están por arriba, y con cualquier tormentita, con cualquier visita, con cualquier esos árboles caen. Sin embargo, vemos otros tipos de árboles que se producen en el desierto, en zonas muy áridas, que tienen que sobrevivir a grandes sequías. Esos árboles son fuertes y pueden venir vientos de cualquier nivel, incluso hasta huracanes, y no lo derriban. ¿Por qué? Porque esos árboles a través del tiempo tuvieron que hacer un esfuerzo, sus raíces, para extenderse a lo más profundo, hasta donde poder encontrar agua, humedad. Tuvieron que hacer esfuerzo. Y ese esfuerzo le ayudó a ser fuerte. Asimismo, en los animales, vemos que esos animales que viven en zoológicos, esos animales que están todo el día dándole comida, que se le echa la comida a toda hora, viven una vida cómoda, una vida endeble, y solamente lo tienen como mono de feria para hacerse foto con ellos. No es lo mismo que ese animal que vive en la selva, que tiene que luchar por la comida, o luchar por salvarse, o luchar para que no ser comido por otro. No es lo mismo que esos animales que están en un zoológico, que están bostezando las 24 horas del día, esperando que alguien venga y le eche un chuletón, le dé comida, le dé el alimento. No es lo mismo. Entonces, asimismo, esa ley de adversidad se traslada al ámbito espiritual, y se traslada al ámbito del hombre, del ser humano. El ser humano, cuando tiene comodidades, cuando vive todo bien, cuando no le hace falta nada, cuando no tiene preocupaciones ninguna, no busca a Dios. Es difícil, es prácticamente imposible que un hombre que todo le sea facilitado, que se haga por sí mismo una rutina de orar continuamente, de buscar a Dios, de llorar lágrimas de sangre, para buscar un encuentro con Dios, para buscar una respuesta de Dios. Aún siendo cristiano, por eso hoy hay una comodidad en muchos cristianos. Hay muchos cristianos que se están acomodando al mundo, no sabiendo que la iglesia tiene que ser distinta del mundo. La iglesia incluso va a ser perseguida para eso mismo, para provocar que ese fuego vuelva a la iglesia. Ese fuego que se ha ido perdiendo, ese fuego que ya no se ve en muchas de nuestras congregaciones.
La iglesia tendrá que ser perseguida para que ore, para que ayune, para que nos visitemos en los hogares. Hay una apatía en muchos de nuestros hermanos, en nosotros mismos como hermanos, que nos visitamos, hola hermano en la iglesia, pero no pasa de ahí y Dios te bendiga. Y es un Dios te bendiga de la boca hacia afuera, no es un Dios te bendiga que se sacrifica por el amigo, que se sacrifica por el hermano, que invierte tiempo en aquel que está en necesidad, que está en dificultad, que está en preocupación. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo para que veamos estos ejemplos en más detalle, lo que le estoy hablando de la adversidad, de ser transformado a través de la adversidad. Y si quieren volvemos a repetirle los versículos 2 y 3 de Santiago para que lo tengamos fresco. Hermanos míos, dice la palabra de Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, el fuego de la prueba. En otras ocasiones he hablado del fuego de la prueba. El fuego de la prueba produce paciencia en el hombre, produce intimidad con Dios, produce acercamiento con Dios. No es lo mismo una persona que va a la iglesia todos los domingos, que tiene la comida las 24 horas del día, que tiene dinero ahorrado. No es lo mismo que aquel que se le diagnostica un cáncer o una enfermedad o un problema cardiovascular o cualquier tipo de... No es lo mismo. No busca a Dios de la misma manera, no ora de la misma intensidad, no busca la respuesta de Dios igual. ¿Por qué? Porque la comodidad ha provocado en esa persona dejadez. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. En el libro de Romanos, en el capítulo 3 y 4, la palabra de Dios dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pablo va aún más lejos y dice que la tribulación produce en nosotros paciencia. Cuando tú estás atribulado, cuando tú estás desesperado, angustiado, eso te produce paciencia, te produce cercanía con tu Creador. Y dice que la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Hay esperanza cuando tú superas una prueba, hay esperanza, tú sabes que Dios es tu creador, que Dios está contigo, que Dios no te va a abandonar. Vamos a seguir leyendo y fíjate, Jesús va aún más lejos que Santiago y que Pablo en relación a esto. Y dice Jesús en Mateo 16, 24 y 25, dice Jesús, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, si tú te acomodas a este mundo, a ese sistema de cosas, va a perder tu vida, va a perder tu relación con Dios. Ahora, si tú pierdes tu vida por causa de Cristo, si tú conoces la causa de Cristo, si tú abrazas la cruz de Cristo, vas a salvar tu vida. Si tú oras continuamente, si tú ayunas continuamente, si tú intercedes por otros continuamente, si tú derramas lágrimas de sangre por ti, por tu familia y por los demás, también por la sociedad, porque Dios te llama a orar por la humanidad, por esa sociedad oscura y perdida, Dios nos llama a orar por ello. Dios dice que si tú haces eso, si tú pierdes tu vida por esas causas, ganará la vida eterna, ganará la salvación. Pero hay mucha comodidad hoy en el pueblo de Dios, hay mucha comodidad en la iglesia, hay mucha comodidad, ya no se ayuda, ya no se ora, ya los ayunos son ritos, no es una intervención agónica de aquel que se está muriendo, de aquel que tiene un sistema de respiración artificial, que sabe que si lo suelta morirá. Así mismo debemos de orar, dice la palabra de Dios que debemos orar como respirar. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a seguir leyendo unos cuantos versículos más para que entendamos lo que estamos hablando acerca de la adversidad y cómo Dios a muchas veces provoca adversidades en nuestras vidas para que nos acerquemos a Dios, para que volvamos a ese primer amor, a ese fuego con el cual tú conociste a Dios la primera vez. Y amigo, si tú no has conocido a Dios, yo te animo a que te vuelvas a Cristo, a que busque, a que clame, a que anhele conocer a Cristo, esa intimidad con Dios, porque es lo único que te va a permitir salirte de ese 2% para alcanzar ese 98% que todavía no conocemos del universo, donde ahí realmente es que reside Dios. Dios no reside en lo fácil, en lo visible,
sino en lo imposible, en lo invisible. Ahí es que podemos tener intimidad con Dios. Ahí es que podemos verdaderamente conocer a Dios. Dice en el libro de Marcos 10, versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Todos conocemos esta historia del joven rico que va donde Jesús y empieza a convenir con él para saber qué tenía que hacer para ser salvo. Y la respuesta de Jesús es, cuando ve la aflicción de este hombre, cuando Jesús le dice que entregue todas sus posesiones y que le siguiera, Jesús le dice que le era más rico, le era más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos. Fíjate, imagínate la comparación que Jesús está haciendo. Pero no es porque Dios esté en contra de la riqueza. No es porque Dios entienda que una persona rica no pueda salvarse. Claro que sí que se puede salvar. Es por la comodidad. Jesús estaba refiriendo a la comodidad. Cuando tú pierdes la comodidad, cuando tú pierdes la posesión, tú te sientes desprotegido. Y entonces ahí es donde Dios te quiere llevar, a la desprotección. ¿Para qué? Para que sepa y para que busquemos la protección divina. ¿Por qué? Porque el hombre por la naturaleza se quiere hacer independiente y Dios quiere que seamos dependientes de Él. Cuando dependemos de Dios, cuando verdaderamente tú dependes de Dios, es cuando tú anhelas, cuando tú buscas, cuando tú oras, cuando tú clamas. Cuando tú todo lo tienes resuelto, cuando tú crees que todo lo tienes resuelto económicamente, físicamente, en términos de salud, en todos los ámbitos, cuando tú crees que tienes las cosas resueltas, no te agrada buscar a Dios, no te apetece buscar a Dios. Por eso el Señor le habla a este hombre de esta manera, le dice que era más difícil a un rico entrar al reino de los cielos. No era por su riqueza, era por la comodidad a la que a veces el hombre se lleva. Y Satanás conoce y por eso muchas veces trae comodidad a la iglesia, trae comodidad incluso al pueblo de Dios, para que mientras ustedes estén alabando a Dios en una iglesia los domingos nada más, sin ninguna dificultad y predicando cualquier palabrilla, yo me estoy gozando de que una eternidad, de que una inmensa mayoría de la humanidad, una inmensa mayoría de las personas de la sociedad se está yendo al infierno. Satanás se goza cuando ve a la iglesia, una iglesia que no ora, una iglesia que no ayuna, una iglesia que no pelea, que no hace la guerra. Satanás dice, ustedes ni me hacen bien ni me hacen mal. Están en una iglesia todos los domingos, son lo mismo que son, no hay evangelismo, no hay oración, no hay ayuno, no hay guerra espiritual, no hay nada. Ese tipo de iglesia no es ella, Satanás. La iglesia que verdaderamente pelea con Satanás es esa iglesia sufrida, esa iglesia que todos los días tiene necesidad, donde todos los días hay problemas, donde hay enfermedades y luchamos y oramos por esas enfermedades y vemos las manos de Dios que son sanadas y vemos que los hombres y mujeres de Dios buscan los dones de Dios para sanidad, para milagros, para hacer la obra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo en el libro de Proverbios. En el 27, 21, dice la palabra de Dios, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Esta es otra de las cosas que hacen mucho daño al hombre de Dios. Cuando tú recibes la alabanza de otro hombre, cuando tú recibes que tú eres bueno, mira qué bueno es, mira qué bien predica, mira que wow, mira que bien habla este hombre, qué bien ora, nos ensalzamos, nos enorgullecemos. Y ese orgullo nos hace apartarnos de Dios, porque ya no somos lo mismo. Ya creemos que las cosas suceden porque soy yo, porque la hago yo, no porque Dios me está usando como un instrumento en sus manos. Y cuando el hombre se enorgullece, perdido está. Perdido está. Incluso pierde hasta la gracia de Dios. Vamos a seguir leyendo para que entendamos muchas veces la ley de la adversidad y por qué nos estamos refiriendo a estos términos de la adversidad por la cual Dios nos hace pasar muchas veces, para que le busquemos, para que le anhelemos, para que estemos en comunión constante con Él, para que no nos dormamos en los laureles.
Porque si te duermes, si no estás velando, si no estás pendiente, el ladrón va a venir, va a minar tu casa y va a destruirte. Gloria a Dios. Mateo 8, en el versículo 23 hasta el 26, la palabra de Dios dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Fíjate, esta historia la conocemos. Cuando los discípulos están en medio del mar con una tempestad tremenda, Jesús está con ellos, y en medio de la tormenta Jesús está durmiendo. Pero aquí hay una enseñanza maravillosa, y es que Jesús quería probarle a ellos, quería probar su dependencia o no dependencia de Dios, su fe o no su fe. Quería ver si realmente en la adversidad ellos eran capaces de sacar garra, sacar fuerza, sacar fe y buscar en Dios la fortaleza, fortalecerse en Dios, o se iban a milanar. Fíjate, cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo. Eran hombres pescadores en su gran mayoría y conocían los problemas del mar, conocían que si una tempestad era peligrosa o no, sabían que estaban a punto de morir. Pero Jesús quería pasarlo por la prueba de estar a punto de morir, porque pronto ellos pasarían por esa prueba cuando Jesús muriera, cuando Jesús se apartara de ellos, cuando Jesús fuera crucificado. Entonces Jesús quería que ellos empezaran a ver la adversidad de la separación de Dios, del momento cuando no estuviera Dios con ellos, cuando Jesús no estuviera con ellos, cuál era su reacción. Por eso Jesús, mientras todo ocurre, está durmiendo plácidamente. En una tormenta que todo el que la conocía, todos los pescadores y todo el que sabía en ese momento, no había en ese momento un helicóptero de rescate o una barca de rescate que llegara rápidamente y los rescatara. Tenían que confiar, tenían que creer. Y por eso Jesús le dice: hombres de poca fe, ustedes no están conmigo. ¿Qué está pasando con vosotros? ¿No se dan cuenta de que si yo estoy con vosotros, nada, por más difícil que sea, nada podrá quitarle la vida? Vendrán situaciones difíciles a tu vida, querido amigo. Vendrán situaciones difíciles, querido hermano. Pero no deje de confiar en Dios. No deje de agradar a Dios. No deje de orar, no deje de clamar. No deje de luchar. ¿Y por qué te digo esto, querido amigo? ¿Por qué te digo esto? Te voy a poner un ejemplo. Fíjate, ayer tuvimos un problema un poco gordo en mi casa con mi esposa, mis hijos. Fuimos a una boda y al salir de la boda veníamos de camino a casa y una señora se nos estrelló con el coche, nos destruyó el coche. Gloria a Dios, no pasó nada. Y en medio de la adversidad, en medio del tormento, yo decía, lo único que atiné es a decir: Señor, guarda mi casa, guarda mis hijos. Y mientras el coche va al par de vueltas en la calle, porque nos dio bastante duro, pero gloria a Dios, el Señor nos guardó de que a ninguno no pasó nada. Y la señora, después que yo vi que mis hijos y mi esposa estaban bien, corrí directamente al otro coche para ver cómo estaban las personas. No sabía cuántas personas había, y cuando fui a rescatar a la persona, era una sola señora, una sola mujer más o menos de mi edad, y la sacamos del coche. Otras personas se detuvieron para ayudarme y la sacamos del coche, pero gloria a Dios, ella tampoco, solo nervios, solo asustada, porque ella creía que nos habían matado, porque con el golpe, el impacto que nos dio, ella venía en una curva y venía a tal velocidad que se salió y se metió a mi carril y me dio en el lateral. Y gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Pero en medio de la adversidad, yo solo decía: gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios,
porque todo lo material se queda, pero lo importante es que tú no pierdas tu fe, tú no pierdas tu confianza en Dios, tú no pierdas tu certeza en a quien tú has creído. Y la sorpresa de todo es como todo el que se paró, la policía, la Guardia Civil, los de las ambulancias, todo el que se paró, se maravillaban de la tranquilidad que nosotros teníamos. De que nosotros no estábamos ni airados, ni en esos casos la mayoría de gente quieren hasta matarse con aquel que le destruyó su coche, con aquel que tuvo que quitarle la vida por imprudencia. Sin embargo, nosotros estábamos más preocupados porque a esa mujer no le hubiera pasado algo, o porque a mis hijos no le hubiera pasado nada. Salimos del coche rápido para ver cómo estaba todo el que estaba a nuestro alrededor, y nosotros, en medio de todo, con la angustia de todo el mundo, nosotros solo decíamos gloria a Dios, solo decíamos gracias Señor, gracias porque nos has cuidado, gracias porque nos has protegido. La ley de la adversidad. Debemos reconocer que muchas veces Dios provoca situaciones así en su vida, en las vidas nuestras, para que le busquemos más, para que le oremos más, para que clamemos más, para que nos humillemos más, porque probablemente nos estamos acomodando. Probablemente otra circunstancia es para tocar la vida de otro, porque probablemente a través de esa circunstancia Dios toca la vida de esa mujer y es salvada y es sanada. Y quién sabe si un coche que probablemente se haya destruido, o que me cueste a mí 200 o 300 euros a repararlo, o al seguro, a lo que fuere. Pero si una vida se salva, es más importante que lo material. Si la vida de esa mujer llega ahora por eso a conocer a Dios, y al final, mientras estuvimos ahí, cuando nos despedimos, esa mujer le dio un abrazo tremendo a mi esposa, y mi esposa le dijo Dios te bendiga, y ella le dijo Dios le bendiga a ustedes también, porque ella seguía en la ambulancia con unos nervios que no podía, porque ella creía que nos había matado, porque con el impacto con el que nos dio, y como ella vio que nosotros no reaccionamos ni airados, sino fuimos a socorrerla. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y quién sabe si Dios está provocando esta situación en mi vida, en la vida de mi esposa y de mis hijos, para que oremos más, para que le busquemos más, para que tengamos más intimidad con Él. Porque probablemente nos estamos enfriando. Probablemente a veces uno no se da cuenta y está llegando a un nivel de enfriamiento en la búsqueda de Dios, en la intimidad de Dios. Y no estamos permitiendo que Dios haga la obra en nuestras vidas. ¿Quién sabe? Lo que yo te quiero decir, querido amigo, querido hermano, es que en la adversidad, en medio de la prueba, sigue agradando a Dios, sigue buscando a Dios, porque es lo que te va a dar salvación y vida eterna. No importa que tu vida se vaya hoy o mañana, aprende a valorar los momentos importantes, las pequeñas cosas. Vamos a aprender a valorar lo que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros pastores, que nuestros pastores aprendan a valorar a sus ovejas, que nosotros como ovejas aprendamos a valorarnos unos a otros. Que no nos digamos Dios te bendiga de boca, sino de corazón. Que veamos la necesidad en el hermano, en el que está a nuestro alrededor. Que nuestros pastores puedan ver las necesidades en los hermanos y cubrirlas. Yo recuerdo que leí una vez una historia para la Segunda Guerra Mundial, cómo las iglesias estaban todas unidas y en medio de la adversidad había un pastor que tenía que cubrir 8 y 10 iglesias, un solo pastor, y cómo había fuego en las iglesias, porque había una necesidad imperante de buscar a Dios en medio de aquella circunstancia, en medio de aquella situación. Pero hoy hay comodidad, hoy no se ora, hoy muchas iglesias, los pastores se llama a movimiento de oración, pero ellos se quedan en sus casas, ellos se quedan en sus hogares, porque están cansados. Sin embargo, en aquella época, cuando la iglesia era perseguida, no había tiempo para descansar. Te voy a leer otra historia en la Biblia. En el libro de Marcos 6, del versículo 45 al 50, dice la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles.
Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjate, esta gente en otra ocasión están en medio de una tempestad. Jesús lo dejó solo que se fueran al otro lado del mar, mientras él se subió al monte a orar, mientras él desde ahí, desde la distancia, lo estaba viendo cómo el viento estaba soplando sobre ellos, y sin embargo lo dejó. Muchas veces Dios nos deja que estemos en medio de una prueba, en medio de una tribulación, para que reconozcamos la dependencia de Dios, para que nos humillemos y reconozcamos que dependemos de Él y clamemos al Dios real, al Dios verdadero. Pero nunca pierde el control de nosotros. Aunque Él se aparte por un tiempo de nosotros, aunque Él esté a la distancia, aunque Él nos vea en medio del sufrimiento, en medio del dolor, no quiere decir que sea un Dios de rencor o de odio, que sea un Dios indolente a tu dolor, a tu tristeza. Él está ahí para ayudarte. Lo que pasa es que Él quiere ver tu entrega, Él quiere ver cómo te humillas, cómo reconoce a Dios, cómo en medio de todo tú reconoces que dependemos por completo de Él. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y seguimos leyendo en el libro de Mateo 26, versículo 23, versículo 43, perdón, Mateo 26, 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Jesús, ya a punto de entregar su vida, se va al monte a orar y se lleva a 3 discípulos para orar. Pero claro, con la fatiga que ellos tenían, la incertidumbre que tenían, no estaban durmiendo poco. Van con Jesús al monte a orar en medio de la noche. Yo no lo criticaría porque se estaban durmiendo. Sin embargo, Jesús les llama la atención. ¿Por qué? Porque no eran capaces de velar, de mantener la vela, de orar, de estar clamando, de estar orando, de estar buscando la presencia de Dios en medio de esas circunstancias. Ahora, humanamente lo podemos entender. Ellos estaban cansados, estaban agotados, y los ojos se les cerraban en medio de la oscuridad. A cualquiera le podría pasar, a mí me podría pasar, que después de una fatiga grande, en medio de la oscuridad, me entre sueño. Pero Dios les llamaba a que mantuvieran alerta, a que se mantuvieran orando, clamando. Porque si tú te dejas llevar del cansancio, de la fatiga, y no clama, y no ora, y no busca, y no insiste, y no intercede, y no derramas lágrimas por Cristo, probablemente el enemigo venga y te tome. Venga la situación difícil y tú no puedas salir de ella. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a seguir orando. En el libro de Mateo 26, en el versículo 41, dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, tu carne, nuestra carne es débil. El espíritu está dispuesto. Por eso el Señor le insistía: velad y orad para que no entremos en tentación. Muchas veces, como tú te acomodas, entra en tentación. Cuando la iglesia se acomoda, entra en tentación, y muchas veces, en la gran mayoría, termina en pecado. Cuando nos acomodamos, terminamos pecando. Entonces hay que tener cuidado de que no entremos en tentación. Hay que mantenernos alerta, ferviente, orando, clamando, buscando la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. En el libro de Números 11:1 dice la palabra de Dios: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Esto sucede en un momento cuando el pueblo de Israel se está quejando porque está comiendo maná. Probablemente tú y yo también nos hubiéramos quejado si todos los días estuviéramos comiendo la misma comida, si hubiésemos estado en un momento, en un tiempo, en comodidad, como estuvieron ellos en Egipto como esclavos. Tuvieron una época de comodidad, de aunque eran esclavos, aunque los azotaban, los golpeaban, pero comían comida diferente, comían comida distinta, y sentían una especie de comodidad en cuanto a eso. Cuando Dios en el desierto
le provee del maná, cosas que ellos no tenían que trabajarla, cosas que ellos no tenían que conseguirla de ninguna manera, sino le proveía a Dios directamente. Sin embargo, se quejan. Y Dios se encendió su ira. Y Dios enciende su ira cuando tú, Dios te está proveyendo, Dios te está dando el cuidado, y tú sin embargo sigues quejándote. En vez de alabar a Dios, en vez de glorificar a Dios, en vez de exaltar el nombre de Dios, tú entras en quejas. En un tipo de queja que es irracional. Porque hay una queja que es aceptada por Dios, pero hay un tipo de queja como esta, en este caso, del pueblo de Israel, que Dios le está proveyendo el maná, le está dando su dirección, le está dando su cobertura, y encima se están quejando. Ese tipo de queja, Dios se enciende en ira y muchas veces hasta destruye. Tenga cuidado, tengamos cuidado de no entrar en ese tipo de queja. Busquemos la presencia de Dios, busquemos la alabanza, la adoración a Dios, y busquemos que Dios hable a nuestro interior y que encienda y que avive ese fuego en nosotros para que siempre vivamos en dependencia total de nuestro Creador. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo y ya estamos terminando. Dice en el libro de Salmos 103:14. Bueno, vamos a leer antes de ese versículo, vamos a leer el libro de Mateo 11:28. Dice la palabra de Dios: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor no es indolente a tu dolor, a tu tristeza, a tu sufrimiento, a tu cansancio. Por eso dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. El descanso en Dios, el descanso en la palabra de Dios, el descanso en Él, no el descanso humano. Si Dios te llama, atiende a su llamado. El descanso en Él es más importante que el descanso humano, que la comodidad humana. Es verdad que a veces hay que descansar, pero es mejor descansar en lo espiritual, descansar en Cristo, dejar que sea Dios quien haga posible los tiempos en lo que tú descanses, en lo que tú ayunes, en lo que tú ores, y no que nosotros por cualquier cosa busquemos la vagancia, la haraganería, la comodidad. Bendito sea el nombre de Dios. Y ya para ir terminando, vamos a leer en el libro de Salmos 103:14. Dice la palabra de Dios: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios se acuerda de tu condición. Dios no es ajeno a tu problema, querido amigo, querido hermano. Dios sabe de qué adolecemos. Y yo te quiero animar, querido amigo, a que en medio de tu prueba, en medio de tu angustia, de tu tribulación, en medio de tu adversidad, alaba a Dios, glorifica a Dios. Déjate transformar en medio de la adversidad. Busca a Dios. No te vuelva atrás. Muchas veces en una adversidad, en un problema, en una dificultad, renegamos de Dios. Y es ahí cuando más debemos buscar a Dios. Es ahí cuando aquellos grandes hombres claman y oran a Dios, cuando Dios trae a su vida una enfermedad, una muerte, una tristeza, un dolor, un sufrimiento. Y Dios muchas veces provoca esas situaciones en nuestra vida cuando ve que nos estamos apartando de Él, cuando ve que nos estamos perdiendo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a la conversión y a la salvación, a la vida eterna. Por eso muchas veces vienen a nosotros situaciones difíciles, complicadas, que no entendemos. Cuando Dios ve que muchas veces, si nos deja por el camino que vamos, al final vamos a terminar apartados de la presencia de Dios. Querido amigo, querido hermano, yo te animo a que oremos, a que clamemos, a que busquemos ese fuego, siempre esté encendido en nuestros corazones, a que aún vengan situaciones difíciles a nuestras vidas, seamos capaces de honrar y adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz, de aquel que dio su vida por ti y por mí. Vamos a orar, ayúdame a orar en este momento, porque en verdad todas estas cosas, no te voy a negar, que nos afligen, que nos entristecen. Un accidente donde probablemente pudimos haber perdido la vida, ahí es donde realmente tú tienes que aprender a valorar. Valora los pequeños detalles, valora las pequeñas cosas, valora a tus hijos, valora a tu esposa, valora a tu esposo, valora el tiempo, valora las circunstancias, porque en un momento puede dejar de ser, en un momento, en un segundo, en un instante,
podemos dejar de existir. En un momento podemos estar alegres, felices, disfrutando, gozando, quizás apartados de la presencia de Dios, y al siguiente ya no estar ni respirando. Por eso yo te animo, querido amigo, busca a Dios mientras puede ser hallado. Busca a Dios ahora. No espere a que tu vida se haya apagado, porque ya no habrá sentido. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Padre bendito, eterno Dios, te queremos pedir, Señor, que encienda el fuego del Espíritu en nosotros, Señor, en tus hijos, en los que te conocemos, y en aquellos que no te conocen también, Señor, que tú pongas fuego en su corazón para que puedan entregar su corazón y su vida a ti, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender las situaciones que no entendemos, Señor. Reconocemos que no llegamos ni al 1% del entendimiento, Señor, de todo lo que nos rodea, bendito Dios. Pero tú dices, Padre, que clamemos a ti, que tú nos mostrarás aquellas cosas ocultas que no entendemos, que no conocemos, Padre. Por eso nos postramos delante de ti y te pedimos, Señor, abre nuestros ojos para ver espiritualmente, para entender espiritualmente. Acércanos a ti, Señor. Ayúdanos a no acomodarnos, bendito Dios. Ayúdanos a vivir en el fuego del Espíritu encendido en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a en tu nombre, Señor, romper cadenas, romper barreras, echar fuera demonios. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Danos los dones mejores, Señor. Ayúdanos a poner todos los dones que tú nos des a tu servicio, a tu disposición, Señor. Úsanos para que tu gloria se extienda sobre la tierra. Padre, utilízanos, Señor, para que tu reino se establezca y tu justicia se establezca en aquellas personas que nos rodean, bendito Dios. Señor, y si tienen que venir situaciones difíciles para que otros crean en ti, Señor, tú eres que sabes, Padre Santo. No queremos ponerte trabas, Señor. Solo queremos pedir tu misericordia y tu favor para con nosotros, para con nuestros hijos, para con nuestra esposa, para con nuestro hogar, Señor. Pedimos, Señor, que nos hagas entender aquello que no entendemos, bendito Padre. Ayúdanos, bendito Dios, a comprender, a anhelarte más, a buscarte más, a adorarte más, a servirte más, a humillarnos más delante de tu presencia. Quita todo raíz de amargura, de rencor, de resentimiento, de odio, de vanagloria, de vanidad, de orgullo, Señor. Quita cualquier cosa, Señor, que nos quiera apartar o alejar de ti, Padre Santo. Te doy gloria y honra, Señor, porque en medio de todo, Señor, tú siempre estás pendiente de mí, de mi casa, de mis hijos, de mi hogar. Aún circunstancias han venido difíciles a nuestras vidas, tú no te has apartado de mí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, eterno Dios. Glorifícate, Señor, en cada una de las personas que escuchan este mensaje, Señor. Bendice sus vidas, bendito Padre. Y ayúdanos, Señor, a llegar a más y más personas cada día, Señor, con tu poder, con tu palabra, Señor. No con nuestro conocimiento, no con nuestra vanidad, no con nuestra inteligencia, sino con la tuya, Padre Santo. Glorifícate, Señor, en cada hermano, en cada amigo, bendito Padre, y que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones y haga la obra para la cual tú la estás enviando, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Querido hermano, querido amigo, que Dios te bendiga. Un domingo más en el cual hemos querido compartir la palabra de Dios. Te animo a que siga buscando de Dios, a que no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, en tu vida, clama a Él y Él te responderá. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y hasta una próxima entrega.